Bueno, yo había pensado hacer lo siguiente, una intervención que quizás cuanto más breve mejor y que luego podamos discutir, pero me he planteado la idea de pensar cómo podría ser una asignatura que llevase ese nombre o algún otro parecido, pero digamos cuyos contenidos o cuyo enfoque sería eso, de ética, derecho, argumentación. Quizás aquí un poco los factores serían los de menos, ¿no? Pero cómo conjugar estas tres cosas. Entonces voy a empezar leyendo un texto breve que sería como un ejercicio argumentativo y terminaré también con otro ejercicio argumentativo de temática ético con algún aspecto jurídico, como es, diríamos, inevitable en nuestras sociedades muy juridificadas, porque como sabemos todas las cuestiones éticas son también en parte, no es lo mismo, pero en parte tienen algún aspecto jurídico. Esto yo me lo había planteado precisamente porque en algún momento pensé en escribir una especie como de sección, un periódico o algo así, que se titulase 5 minutos de ética. Que un poco tenía esa idea, ¿no? De hacer a la gente semanalmente, plantearles un problema de ética argumentativa. Entonces esto sería como el ejemplo. El título era El primer objetivo del milenio. O sea, está escrito hace, creo, como 4 o 5 años, una cosa así. Han cambiado algunas cosas, yo diría que para peor, como casi todo. Esto mi dentista lo dice, me hizo mucha gracia, ¿no? Es decir, que dice, bueno, me duele esto, pero voy a esperar porque a lo mejor mejora. Siempre va peor. Bueno. La comunidad internacional aprobó en el año 2008 Objetivos de Desarrollo del Milenio. El primero de ellos era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Más exactamente, lograr que el número de personas en esa situación se redujera entre 1990 y 2015 a la mitad. No era un objetivo excesivamente ambicioso. Vivimos en un mundo que globalmente considerado, y digamos, a pesar de las crisis, etcétera, etcétera, es inmensamente rico, de manera que en principio, para acabar con esa situación, debería bastar con que los países ricos transfirieran una pequeña parte de su riqueza a los pobres. Los datos que organismos solventes han dado en las últimas semanas muestran, sin embargo, que no es nada seguro que ese objetivo se vaya a alcanzar. Y eso justifica, sin duda, un juicio de reproche moral hacia las diversas instituciones, en particular hacia los estados ricos, con responsabilidad en la materia. Ahora bien, ¿alcanza ese juicio de reproche también a los individuos? ¿Tienen las personas, a partir de cierto nivel de riqueza, la obligación, en cuanto a individuos, de hacer lo posible para acabar con esa situación? ¿Debemos, en fin, además de pagar nuestros impuestos, enviar dinero al tercer mundo? Para contestar afirmativamente a esa pregunta, bastaría con aceptar el siguiente principio moral o algún otro muy parecido. Todo individuo está moralmente obligado a realizar un sacrificio trivial, como lo sería, por ejemplo, para buena parte de la población española, renunciar a la 10ª parte de sus ingresos. Nuestra renta per cápita asciende casi a $30.000. Para evitar a otro un grave padecimiento, y nadie puede negar que la pobreza extrema y el hambre lo son, graves padecimientos. A más de un lector, el principio en cuestión le puede parecer poco menos que autoevidente, pero sin embargo, la validez del mismo se ha tratado de negar con razones como las siguientes. 1. Si uno ha adquirido justamente su riqueza, entonces puede que sea encomiable que destine parte de la misma a combatir la pobreza absoluta y el hambre, pero no tiene en sentido estricto una obligación moral de hacerlo. O sea, si no lo hace, no actúa moralmente mal. 2. La obligación en cuestión podría tenerse, si acaso, en relación con los allegados por razones familiares, nacionales, etc., pero no con cualquier ser humano. 3. Si aceptáramos ese principio moral, tendríamos que llegar a la conclusión de que muchísimos individuos, la mayor parte de los que vivimos en los países ricos, se comportan inmoralmente la mayor parte del tiempo, lo que parece chocante. Y 4. La defensa de ese principio puede resultar contraproducente para alcanzar esos objetivos, pues la ineficacia generalizada de sus normas contribuye a erosionar las instituciones morales de una sociedad. El espacio de un artículo de periódico no da para discutir los problemas anteriores, pero sí para sugerir al lector que reflexione sobre si alguna de las anteriores objeciones tiene fuerza suficiente como para limitar el alcance del principio en cuestión. Mi opinión es que no. Es una propuesta, diríamos, de una cuestión moral, con alguna connotación jurídica, pero básicamente con la que se podría discutir, ¿no? Ahora, si hablamos entonces de ética, moral y argumentación, quizás también uno podría decir habría que añadir política, entonces ya nos quedamos con la razón práctica y argumentación. Entonces, la primera cuestión a plantearse, claro, es ¿qué es argumentar? Que tratas un poco de contestar de manera muy rápida
la idea que yo tendría sobre el asunto, diríamos, de qué es argumentar, y luego la cuestión de cómo enseñarlo. Argumentar y por lo tanto qué contenidos o algo así podría tener una asignatura de ese nombre o de algún nombre parecido. La dificultad creo que tenemos para aclararnos sobre esto de qué es argumentar, o la primera, es que existen muchas disciplinas, como sabemos, que tienen que ver con esto. Por supuesto, la filosofía, la lógica, pero también, claro, la ciencia, la lingüística, el derecho, las ciencias de la comunicación, la psicología, las técnicas de resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Yo creo que, no obstante, el de argumentación no es uno de esos conceptos que Galli llamaba los conceptos esencialmente controvertidos, o sea que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera, digamos, en el núcleo esencial. El ejemplo que se suele poner, ¿no? como sabéis, es pues, el de justicia social. Sería esencialmente controvertido porque, aunque todo el mundo acepta la idea, por ejemplo, de justicia social, pues sin embargo no se pone a discutir B, que no se coincide un liberal, diríamos, un neoliberal y un socialista, pues por ejemplo no coincidiría, ¿no? Pero me parece que esto no es lo que ocurre con la argumentación. Yo diría que sí hay un mínimo que desde todas estas disciplinas, o cualquiera que habla de argumentación, coincide, ¿no? Y lo que ocurre es, sin embargo, que hay muy diversos contextos en los que se argumenta. Es decir, no es que no haya un núcleo en lo que consiste la argumentación, sino que se argumenta en muy diversos contextos y, por lo tanto, diríamos, argumentar quiere decir cosas distintas. Por ejemplo, desde el punto de vista de lógico, como sabemos, pues la idea de lo que es un argumento difiere desde una perspectiva, imaginemos, retórica o desde el punto de vista de un jurista y cosas por el estilo, ¿no? Así que yo creo que para aclarar lo que sea la argumentación se podría utilizar esa distinción que a veces se hace entre concepto y concepciones, entendiendo por conceptos una idea, digamos, muy abstracta que todo el mundo aceptaría, como puede ser a propósito de la justicia. Porque, bueno, será una definición con la que todo el mundo está de acuerdo porque es una definición formal, ¿no? Por ejemplo, eso de que justo es tratar igual a los seres que pertenecen a la misma categoría. Entonces, bueno, bien, todos estamos de acuerdo, es una idea de igualdad, pero es una idea de igualdad formal, entonces hay que completarla con una serie de criterios materiales que nos digan cómo hacemos las categorías y, por lo tanto, a quién tratamos igual que al otro, ¿no? Entonces, lo primero se llamaría un concepto, y lo segundo serían las diversas concepciones de la justicia. Entonces eso, diríamos, tiene cierta ventaja en el sentido de que podemos decir coincidimos en el concepto y diferimos, por ejemplo, en las concepciones. Bueno, si aplicáramos este esquema a la argumentación, yo creo que el concepto, o sea, los rasgos comunes que encontramos en la argumentación serían estos cuatro. Primero, que argumentar es algo que se desarrolla en el contexto de un lenguaje. Naturalmente, los lenguajes pueden ser de muy diversos tipos, e incluso cuando uno dice que se argumenta en el contexto de un lenguaje, no quiere decir que no se pueda argumentar sin utilizar el lenguaje, digamos, ni escrito ni oral, ¿no? A veces he utilizado un ejemplo de una película, si recordáis, que se llamaba Cuando Harry encontró a Sally, donde hay una escena en una cafetería donde ella, digamos, simula un orgasmo, ¿no? Él está haciendo alarde de que es un gran don Juan, etcétera, etcétera. Bueno, entonces él, con ello ella está queriendo decir, bueno, es probable que te equivoques, y lo que pasa, digamos, es que simulan, ¿no? Que lo están pasando muy bien, pero realmente no es así. Está argumentando, claro, cuando uno percibe esa escena, de cierto modo sí, es decir, está dándole una razón, ¿verdad? Al otro. El otro está pretendiendo tal cosa y el otro le da una razón de que seguramente está equivocado. Sin embargo, ¿por qué se trata del lenguaje? Bueno, porque esto, digamos, el espectador lo está él trasladando un lenguaje, ¿no? O se podría trasladar un lenguaje. O sea que en ese sentido, diríamos, siempre necesitamos un lenguaje, que, diríamos, de hecho, no exista como tal. Es frecuente también, por ejemplo, en contextos jurídicos, pues imaginemos una discusión a propósito de si tal persona ha cometido o no tal homicidio, ¿no? El hecho de que se muestre un objeto, como puede ser un arma con la que presuntamente se ha cometido el delito, pues el hecho sencillamente esto, ¿no? De mostrarlo, funciona como una razón, funciona como un argumento. Pero creo que la idea del lenguaje es entonces una idea necesaria. Y por eso, entonces, la argumentación implica la resolución de cierto tipo de problemas, pero precisamente dejando fuera otras posibilidades, como es la fuerza física o la pura persuasión psicológica y cosas por el estilo. Pero claro, el lenguaje
se puede entender de maneras distintas. Entonces ahí iremos a lo de las concepciones distintas de la argumentación. El segundo rasgo que yo creo que es común es que cuando se argumenta, o yo creo que argumentar debemos verlo como la solución de un problema. O sea, solamente podemos entender que alguien está argumentando, cualquier ejemplo de argumentación, si se plantea un problema para el cual, digamos, se ofrece, ¿no?, una solución. Incluso los ejemplos escolares, esto de si Sócrates es mortal por ser hombre, etcétera, etcétera. Bueno, solamente lo entendemos si nos imaginamos que eso puede ser un problema para alguien. Entonces esa sería, digamos, la solución que se ofrece. En tercer lugar, argumentar tiene siempre esta ambigüedad proceso-producto. O sea que podemos ver la actividad de argumentar y también el resultado de la argumentación, ¿no? Que esta, digamos, estructura siempre está, pero de nuevo vamos a ver que según las concepciones lo que resalte sea un aspecto u otro. Por ejemplo, en la lógica formal, pues de lo que está tratando es de la argumentación como resultado, no el proceso de argumentación, ¿no? Y en cuarto lugar, argumentar es una operación racional, que quiere decir que hay ciertas finalidades, por eso esa idea de resolución de un problema y una finalidad que uno se plantea cuando argumenta, y también racional en el sentido de que hay criterios de corrección. Entonces tiene sentido decir que algo es una buena argumentación, mala, falaz, etcétera, etcétera. Entonces, esos cuatro elementos serían comunes y lo que pasa es que se puede interpretar de diversas maneras. Más o menos este yo creo que es el esquema usual. Hoy, o sí, una reinterpretación diríamos. Lo que se suele decir, por ejemplo, en el abordaje filosófico más influyente, que es de estos, el Van Emeren y Grotendorf, la concepción pragmadialéctica de la argumentación, que mucha gente lo ha seguido, pues en España, por ejemplo, Luis Vega, etc. Quiere decir, entonces hay un enfoque lógico, dicen ellos, un enfoque retórico y un enfoque dialéctico. Bueno, yo cambio un poco el modelo. Quizás no sea muy distinto, sino lo que le hace distinto, digamos, es que mi manera de tratar el tema de la argumentación no es completamente general, no es una presentación puramente general, como puede ser la teoría filosófica de la argumentación, sino pensando en el contexto del derecho, quizás pensando en contextos prácticos. Y por eso es por lo que además introduzco una concepción que llamo una concepción material. Entonces estaría la concepción formal, que sería la concepción de la lógica, la concepción material, que luego voy a tratar de explicar, pero fundamentalmente es una concepción de la argumentación basada en las premisas, y luego una concepción pragmática, donde a su vez distingo entre la perspectiva retórica y dialéctica. Entonces, esa distinción, de alguna forma, lo que hago es un poco atenuarla, lo cual creo que está justificado, por lo menos en el caso del derecho, porque imaginemos, yo que sé, un abogado haciendo un discurso, ¿verdad? Hay un aspecto naturalmente dialéctico con el fiscal, ¿no? Cada uno está tratando de sostener tesis opuestas, el juez es el que hace alguna manera de árbitro, trata de que se apliquen ciertas reglas más o menos imparciales, etcétera, etcétera. Pero claro, al mismo tiempo el abogado, pues en muchas ocasiones, necesita también argumentar retóricamente, ¿no? El aspecto retórico es más visible si, por ejemplo, es ante un jurado, personas legas, pero incluso también, ¿verdad?, ante el juez. Por eso digo que me parece que desde el punto de vista jurídico y quizás desde el punto de vista de otras empresas argumentativas, pues es mejor, manteniendo la distinción, diríamos, no hacerla tan marcada, ¿no? Bueno, en definitiva, entonces, una concepción formal de la argumentación, que esencialmente sería la concepción lógica, y entonces la idea fundamental respecto del lenguaje es que se trata de un lenguaje no interpretado. Por eso, claro, la lógica claro, no equivale a la argumentación, porque la lógica lo que nos ofrece son esquemas formales. Como sabemos, son absolutamente útiles, pero una cosa es una argumentación y otra cosa es un esquema formal, claro. El tipo de problemas también con los que trata de contestar la lógica, pues es un problema formal. La lógica de las matemáticas. Esto es lo que explica, por ejemplo, que lo que ahora se llama la lógica informal, cuyo padre habría sido Turing. Turing escribió ese libro, ¿no?, en el 58, The Uses of Argument. Y lo que viene a decir Turing es que la tradición de la lógica pues, se había centrado exclusivamente en un tipo muy concreto de argumento, que eran los argumentos matemáticos, los geómetros, etcétera, etcétera. Entonces él trataba de construir una idea de la argumentación que sirviese para todos los campos, en particular los que a él le interesaban, la ciencia, la ética, etcétera, ¿no?
Y entonces ahí está la cuestión. Claro, que si uno utilizase únicamente los esquemas de la lógica, pues es un componente, por ejemplo, de la argumentación jurídica, de la argumentación moral, pero solamente esto, ¿no? Subraya, realza, como decía, el aspecto del producto, del resultado. Es una concatenación, digamos, de enunciados, etc. Pero lo que es la actividad de argumentar como tal queda fuera. Bueno, sabemos, ha habido muchas concepciones de la lógica, precisamente, por ejemplo, las concepciones ecologistas, etcétera, etcétera, de alguna forma tratan de dar cuenta de la actividad. Muchas de las lógicas estas divergentes van un poco por ahí, pero digamos, por lo menos, la lógica formal en sentido clásico, yo creo que bien entendida quiere decir la manera también de hacer frente a las críticas que muchas veces se dirigen contra la lógica. Bueno, la lógica es que no pretende mostrar cómo de hecho la gente argumenta, sino que se centra únicamente en el resultado y lo que ofrece son, digamos, esquemas, ¿no? Y los criterios de racionalidad, pues como sabemos, son las reglas de inferencia. Entonces esta es por un lado es una gran ventaja, porque son, digamos, reglas muy claras, pero al mismo tiempo hay una desventaja también manifiesta. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que se puede argumentar bien respetando las reglas de inferencia formal e incumpliendo otro tipo de reglas. Y esto, sobre todo en la teoría de las falacias, pues resulta muy patente. Si tuviésemos una concepción de las falacias que solamente tuviese en cuenta los criterios de inferencia, pues no podríamos dar cuenta prácticamente de ninguna de las falacias interesantes, ¿no? Empezando por lo de la petición de principio, ¿no? Esto ya John Stuart Mill ya lo dijo, claro. Cualquier argumento lógico incurriría en esa falacia. La concepción material. Entonces, primera esta, la concepción formal, digo, la de la lógica. Y la lógica, entendida, digamos, en su sentido estándar, de lógica, dejando fuera los aspectos estos de las lógicas divergentes, no monotónicas, etcétera, etcétera. Porque además yo creo que lo que tratan de alguna forma es de hacer frente a estos límites de la lógica, pero claro, tropiezan con otros, ¿no? La concepción material de los argumentos. Pues esto es cuando vemos el primero de los elementos, por ejemplo, el lenguaje, y entonces no vemos el lenguaje no interpretado, sino justamente lo que nos interesa son las premisas desde el punto de vista si se están enunciando proposiciones que son verdaderas o correctas. Esto de correctas es importante añadirlo, porque claro, la tradición también de la lógica apofántica, las definiciones de argumento válido, etcétera, siempre partían exclusivamente de proposiciones, o sea, de enunciados que podían ser verdaderos o válidos, verdaderos o falsos, perdón. Pero claro, cuando llegamos al campo del derecho o al campo de la moral, resulta que el argumento práctico tiene al menos una de las premisas, es una norma, y las normas no parece que podamos decir que son verdaderas o falsas. Entonces quiere decir que la definición tradicional de la lógica, ¿no? Si las premisas son verdaderas, entonces necesariamente es verdadera la conclusión, no vale. Bueno, ese es un famoso problema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, pero en fin, lo que quería decir. Entonces aquí el centro, digamos, de la argumentación no está tanto en lo que es la inferencia, en el paso de las premisas a la conclusión, sino más bien en cuáles son las premisas. Esa es también la tradición de la tópica, ¿no? La tópica, se suele decir, es un ars inveniendi y no un ars iudicandi, o sea, iudicandi entendido por el juicio, el paso de las premisas a la conclusión, inveniendi, es decir, la invención en el sentido clásico tradicional, que quiere decir el hallazgo de los puntos de partida, ¿no? de las premisas. Claro, esto de la concepción material ya se ve también que todo esto es peculiar de cada campo. Entonces las premisas y lo que pueda funcionar como premisas serán distintas en el derecho, en la ciencia, etcétera, etcétera, y por eso se entiende también que uno que estudia la argumentación desde un punto de vista completamente general, o sea, la teoría filosófica, diríamos, de la argumentación, pues, diríamos, deja, ¿no? Fuera estas cuestiones materiales, aunque relativamente, porque como sabemos en Aristóteles, pues está, ¿no? El libro de los tópicos y las refutaciones sofísticas, por lo menos. Ahora, el tipo de problemas que interesa desde esta segunda perspectiva o concepción son ya problemas materiales. Y entonces ya no es la cuestión sencillamente de ver si a partir de ciertos enunciados, en el caso de que fueran verdaderos o correctos, etcétera, se puede dar el paso de manera necesaria, sino que si tenemos que argumentar de estos campos a los que me refería, pues es porque tenemos que, o queremos, explicar un fenómeno, predecirlo, justificar.
El argumento moral y jurídico fundamentalmente es justificativo. Y claro, para poder justificar algo tenemos que estar seguros de que las premisas pues, sean verdaderas o correctas, ¿no? Aquí, en esta perspectiva, ya no importa tanto el resultado como, diríamos, la actividad, el compromiso del que argumenta, de una implicación. No se trata únicamente, digamos, de esquemas, ¿verdad? Por ejemplo, un juez que argumenta, motiva, es como es el término que se utiliza en el derecho, una determinada decisión. Para entender que esa es una buena justificación, no basta sencillamente con que no haya cometido un error lógico, sino que tiene que darnos razones de que efectivamente se ha basado como premisas en el derecho vigente y que lo ha interpretado adecuadamente, según las pautas de interpretación correspondientes, etcétera, etcétera. ¿Y los criterios cuáles son aquí? Pues claro, los criterios son, además de los criterios formales, porque en eso creo que seguramente todos estaremos de acuerdo, ¿no? Si no comete un error formal, pues ya ha argumentado mal. Lo que pasa es que se puede no cometer errores formales y, sin embargo, argumentar mal. ¿Por qué? Pues porque el criterio de corrección no solamente es esta, la corrección formal, sino también la relevancia y el carácter sólido de los argumentos. Y esto también, digamos, los criterios pues tienen mucho que ver con el tipo de materia, de campo de que se trate. Pues cada uno de ellos, por ejemplo, en el derecho, en la moral, etcétera, etcétera, tiene unos característicos y esta es la parte también en que la argumentación remite a las teorías respectivas o al conjunto de teorías respectivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del derecho, pues claro, a la hora de construir una teoría de la argumentación no tiene que contar con la teoría de la interpretación, con la teoría de la validez, con la teoría de la prueba, con la teoría de los enunciados jurídicos, y lo mismo en el caso de la moral, ¿no? Para argumentar bien, pues correspondiente teoría moral, la discusión sobre conceptos morales, etc. Y la tercera de las concepciones o las perspectivas decía que era la concepción pragmática. O sea que ver la argumentación fundamentalmente como una interacción, ¿no? Bueno, aquí entonces la subdistinción, es decir, lo de dialéctica y retórica, que como sabéis es una discusión sobre cómo entender esa disociación o no, ¿no? Entre la dialéctica y retórica que lleva mucho tiempo, pero quizás de manera ostensiva podríamos decir que el modelo de Perelman y el modelo de Tullman nos permiten ver bien, ¿no? Lo que sería cada uno de ellos. Lo de Perelman, lo de la retórica. El modelo es el de un orador que construye un discurso dirigido a un auditorio, al que trata de persuadir. Y el auditorio fundamentalmente está en una actitud, diríamos, pasiva. Claro, el buen orador tiene que ser consciente, ¿no? De cómo está influyendo de alguna forma en el auditorio. Pero el auditorio, insisto, fundamentalmente juega un papel pasivo y es esencialmente, argumentar retóricamente es una cuestión del orador, el que argumenta. Mientras que en el caso de la dialéctica, del esquema tradicional, que uno encuentra desde los tópicos, ¿no? de Aristóteles, pero por ejemplo yo ponía Tulmi. Entonces esto es cuando aparece un proponente y un oponente, o sea, alguien que escribe una tesis, si el otro le dice, bueno, estoy de acuerdo con tu tesis, nos lleva adelante la argumentación, y seguramente se argumenta, si el otro pone alguna objeción, por lo menos dice, bueno, no está muy claro por qué me dices eso. Entonces el oponente va dando una razón, a su vez el proponente te dirá por qué. Bueno, pues en el esquema de Tullman, digamos, todo eso se conforma de una determinada manera, etcétera, etcétera. Y entonces esta es la concepción pragmática, ¿no? A la que me refería con esa subdistinción. El lenguaje, entonces ahí lo estamos viendo desde el punto de vista pragmático, ¿no? La pragmática del lenguaje, ¿no? No las oraciones, no los enunciados, sino justamente los actos de habla, en que consiste la definición, por ejemplo, que da esto, ¿no? El Van Emeren y Grotin todos, es que argumentar es un acto de habla complejo. Bueno, pues bien, si lo vemos desde ahí, efectivamente es así, pero insisto, está también en las otras maneras, ¿no? De entender la argumentación. Los problemas característicos que así se plantean, pues efectivamente son distintos. En el caso de la retórica, pues los problemas era el de acusar y defender, persuadir o disuadir, elogiar y vituperar, ¿verdad? Que son la gran distinción tricotómica que hacía Aristóteles, que parece tampoco es original suya, los tres géneros retóricos. Cuando uno tiene que construir un discurso frente a los jueces para defenderse o para acusar a otro. Es un contexto. Segundo, lo de la retórica deliberativa, que sería el equivalente a lo que llamaríamos la retórica política, ¿no? Cuando trata de convencer a sus conciudadanos, a los que forman parte de la asamblea, pues sí,
hay que aprobar una ley con tal contenido, si hay que hacer la guerra, si hay que construir nuevas murallas y cosas por el estilo. Entonces se trata de persuadir o de disuadir, digamos, hacia el futuro, decía Aristóteles, ¿no? Mientras que el género judicial miraba hacia el pasado, se había ocurrido o no había ocurrido tal hecho. Aquí, digamos, qué es lo que conviene hacer, ¿no? Hacia el futuro. Y luego el género es epidíctico demostrativo, cuando se trata de elogiar a alguien, o sea, un héroe, una ciudad, algo así, o por el contrario, vituperar. Bueno, pues efectivamente, eso es de lo que se trata básicamente, ¿no? Un mitin político pues sería un ejemplo del género epidíptico, ¿no? Se supone que la gente ya está convencida y se trata, digamos, de reforzar sus sentimientos y cosas por el estilo. Y en el caso de la dialéctica, pues tiene lugar cuando hay un problema de tipo que sea, teórico, práctico, etcétera, etcétera, y hay dos o más contendientes que tratan de resolverlo mediante argumentos. Y a su vez yo creo que esta es una cuestión importante, que muchas veces no se aclara suficientemente, y es que existen muy diversos tipos de dialéctica, muy diversos tipos de diálogo. Pues una cosa es el diálogo racional, si se quiere el modelo más racional de dialéctica, pues claro que eso, como sabemos, es adecuado para ciertos contextos, pero no para todos. Y a veces es completamente absurdo criticar a alguien, diríamos, porque su manera de llevar el diálogo no cumple todos estos requisitos. Por ejemplo, digamos, la sinceridad. Sería ridículo decir de un abogado, ¿verdad?, que ha argumentado mal porque no es del todo sincero y porque se ha callado a algunas cosas que irían en contra de su defendido, cosas por el estilo. O sea, hay muchos tipos, ¿verdad?, de diálogo. Claro, el diálogo racional juega un papel especial, sin duda, ¿no? No entro en ello, pero insisto, yo creo que esto es importante, darse cuenta de que hay contextos distintos de diálogo y que por lo tanto, digamos, el enjuiciamiento que se haga tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Bien, como es una actividad, si uno ve la argumentación de esta manera, lo que ve es una actividad, por eso es totalmente distinto del enfoque lógico. Y como ve una actividad, las partes de un argumento no son las premisas y la conclusión, sino las diversas fases, como por ejemplo, cuando se habla de la dialéctica, pues se dice la fase de la confrontación, de la apertura, del diálogo, la fase propiamente argumentativa, donde cada uno da sus argumentos a favor, en contra, etc., la fase de cierre. Y en el caso de la retórica, pues lo mismo, claro, la organización tradicional de la retórica, pues trataba de ver cuáles son las cualidades que había que desarrollar, pues la cualidad de la inventio. Inventio quiere decir al que no se le ocurra cuáles son los argumentos que va a poder utilizar. Luego, cómo la dispositio, ¿no? Cómo disponerlos, es decir, el orden que tenía que llevar el discurso. La elocutio, o sea, presentarlos de manera que pueda resultar elocuente, sugerente, etc. Memoria, ser capaz de recordar, lo cual esto es muy importante pues, para en una cultura de tipo oral, como eran las culturas antiguas, hoy es menos importante, y lo del acto, es decir, la representación, cómo presentar eso también de manera adecuada. Y ahora, los criterios, claro, y aquí es donde la cosa, diríamos, se complica por lo siguiente, en relación con la retórica, no con la dialéctica. La dialéctica tiene criterios, claro. Cada uno de esos contextos dialécticos tiene criterios distintos. Unas cosas son las reglas del discurso racional, pensemos en lo de Habermas, y en fin, se han formulado de diversas maneras, básicamente vienen a decir lo mismo, pero si pensamos en otro tipo de diálogo, imaginemos una negociación, por ejemplo, pues son otras las reglas, coinciden, no es que sean justamente, diríamos, lo contrario, pero claro, en muchos aspectos pueden diferir, y entonces se argumenta mejor o peor según que uno sea parte o no sea parte de las reglas. Ahora, en el caso de la retórica ya es más complicado hablar de reglas. Quiero decir, está claro que hay reglas técnicas, en el sentido de que hay manera de ser persuasivo, argumentando, presentando un discurso retórico, y maneras de no serlo. O sea, puedes tener éxito o puedes no tener éxito. Pero hay algunas reglas, algo así como de corrección. Bueno, como sabemos, este es el origen de la gran disputa sobre el valor de la retórica, por ejemplo, Platón y Aristóteles, ¿no? Y las razones por las que Platón pensaba, o por lo menos en alguno de los diálogos, por ahí hay algunos cambios, ¿no? Como sabéis, pues es que Platón pensaba que no existían ese tipo de reglas, y la reivindicación de la retórica por parte de Aristóteles lo aproxima de alguna forma a la ética.
Entonces hay una mala retórica y una buena retórica. Y claro, la gente defiende, la que cree que debe ser motivo de enseñanza, etcétera, etcétera, sería la buena retórica. Claro, esto es importante también para hablar de falacias. Porque si se puede convertir en una falacia retórica, ¿no? Lo que puedes tener es éxito o no. Claro, para poder decir que hay una falacia, tienes que pensar que hay algunas reglas que serían de la buena retórica, en el sentido de la retórica correcta. Y que hay algo así, que puede haber algo así como abusos retóricos o cosas por el estilo. Bueno, no sé si me he ido un poco, pero ya voy rápido. A propósito de esto, entonces... hay tiempo, ¿no? Hay tiempo, bueno, pero para que luego podamos hablar sobre esto. Diríamos, ¿qué hay que enseñar y cómo enseñarlo? ¿Cómo enseñarlo? Pues por lo que ya he dado a entender, pues hay que aprender lógica. La lógica que se necesita saber, yo creo, para argumentar, tampoco es mucho, o sea, no se necesita una lógica, digamos, muy compleja, lógica de proposicionales y algo más de lógica de primer orden, y probablemente sea suficiente. Suficiente, diríamos, estamos hablando de lo que es la argumentación en política, derecho y moral. Yo creo que con eso es suficiente. Pero eso es extraordinariamente importante. Es decir, que uno tenga en la cabeza los esquemas fundamentales que se manejan, yo que sé, el modus ponens, tollens, la analogía, silogismo disyuntivo, y probablemente podríamos así enunciar como una docena o 2 docenas o algo por el estilo. Yo creo que eso es fundamental, porque además la lógica, como todos sabemos, ordena y da claridad, entonces se nota inmediatamente. Que sabe algo de lógica, cuando se pone a argumentar, pues claro, como sabe cuáles son los esquemas de los argumentos, casi de una manera natural, pone orden en el asunto, ¿no? Otra cuestión también yo creo muy importante a lo que ayuda la lógica es que, dado que tal y como argumentamos en la vida cotidiana es de manera antimemática, porque claro, podemos poner todas las premisas, etcétera, etcétera, la lógica también ayuda a descubrir cuáles serían aquellas premisas que, aunque no se han enunciado, pero hay que entender que son implícitas para que el argumento fuese correcto, ¿no? Y en términos generales, la lógica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para argumentar. En derecho sobre esto se ha discutido muchísimo, también, por diversas razones, pero una de ellas es que como la lógica a veces a alguna gente le resulta un poco antipático, ¿no? Por esto que tienes de matemáticos, de simbólica, etcétera, etcétera, y muchas veces los que estudian derecho, por ejemplo, pues es gente que no quiere saber nada de matemáticas, de símbolos, todo lo que les recuerda algo de eso les parece que es como una invasión en su vida de jurista, o algo por el estilo. Y entonces mucha gente ha tratado, digamos, de defender que no, que en el fondo la argumentación jurídica, y lo mismo creo que podríamos decir en el caso de moral, no es la lógica formal, que incluso la lógica formal puede llegar a equivocar, digamos, a ser más jurista o algo así. Esto es totalmente absurdo, naturalmente que no. Una cosa es que no sea suficiente, pero por supuesto que es necesario. Ahora, en los aspectos materiales, aquí es donde estamos, en los aspectos materiales es donde yo creo, y es inevitable, digamos, y deseable, que para poder argumentar bien, jurídicamente, políticamente, moralmente, uno tiene que saber algo de derecho, tiene que tener cierta cultura jurídica, tiene que saber teoría moral, tiene que saber manejar los conceptos básicos, morales, políticos, y tiene también que conocer las grandes concepciones, las grandes teorías de la moral y de la política. Y creo que esto conviene insistir en ello, pues porque, en fin, las modas pedagógicas parece que no van por ahí. Entonces la idea es, bueno, empecemos ahí a argumentar y cada uno que diga lo que se le ocurre. No. Es decir, si uno efectivamente no sabe lo que ha sido el liberalismo mínimamente, y el socialismo, yo que sé, el comunitarismo, el utilitarismo, el kantismo, etc., no puede argumentar bien moralmente. Y el equivalente en el caso del derecho, por cierto, en el caso del derecho incluye una formación de tipo ético que suele fallar de manera estrepitosa en la formación de los juristas, y además cosas peculiares, digamos, del derecho. La carencia de cultura jurídica yo creo que es gravísima. Yo me acuerdo que en el bachiller en España hubo durante algunos años un curso de introducción al derecho, hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que alguna clase de esto, yo creo que debió ser como a comienzos de los 70 o por ahí. Hay una optativa. Hay una optativa. Creo que es una cuestión absolutamente fundamental. Es decir, la incultura jurídica
de la gente culta, entre comillas, es monumental. Pero claro, uno debería decir, ¿y cómo uno va a conocer, a poder entender algo del mundo social si no sabe nada de derecho? Cuando resulta, digamos, que el derecho no es que sea todo derecho, pero es una clave fundamental. Yo desde hace muchos años formo parte de una comisión de reproducción humana asistida, y donde ahí se discute, la mayor parte de la gente, como es lógico, pues son médicos, biólogos, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que se discute ahí son cuestiones de interpretación de leyes, si es posible llevar adelante una técnica o no, teniendo en cuenta lo que dice un determinado artículo y cosas por el estilo. Bueno, es verdaderamente asombroso, pero alguien al parecer puede ser un médico, un biólogo hasta de renombre y no tener ni siquiera una idea aproximada de las diferencias entre un legislador y un juez. Se creen que más o menos, digamos, tienen las mismas competencias o que cumplen una función parecida, ¿no? Bueno, yo creo que esto sería importante. Digo, ya no solamente desde el punto de vista jurídico, sino porque es que el derecho permea todo lo que es el mundo social y en concreto las cuestiones morales y políticas, ¿no? Bien. Y desde el punto de vista de la tercera perspectiva, la perspectiva esa pragmática, dialéctica y retórica, bueno, pues ahí efectivamente se trata de adquirir ciertas habilidades, ¿no? Ciertas actitudes, pues que se aprenden, bueno, como tradicionalmente dijeron, ¿no? los retóricos. Hay tres procedimientos, digamos, creo que era el estudio, la imitación y la práctica. El estudio, hay cosas que se pueden aprender teóricamente, y luego está la imitación de los buenos oradores, de los buenos discutidores. De nuevo también, yo muchas veces con los estudiantes, ¿no? Como ahora, la idea es que todo el mundo participe, que diga, sí, no sé, se aprende muchísimo, sencillamente escuchando, viendo a gente que sabe hacer bien el asunto, ¿no? La imitación y naturalmente la práctica. Y bueno, nuestras prácticas parece que lamentablemente, pues cada vez hacen más difícil, ¿no? Se establecen más obstáculos. De nuevo, es una cosa que casi da vergüenza, pero los que tenemos ya cierta edad, pues recordamos que en la época del franquismo, al final del franquismo, había programas de debate y la gente los veía y duraban 2 horas y más. Y tal. Bueno, aquello que creo que no hay ninguno, ¿no? En ningún canal de televisión o algo por el estilo, porque uno dice, bueno, ¿cómo va a estar la gente escuchando, digamos, un debate sobre la cuestión que sea, ¿no? Más allá de 5 minutos o 10 o cosas así? Bueno, pues eso. Entonces, con eso más o menos he contestado, creo, la idea, ¿no? de qué es argumentar y un poco cuál podría ser aproximadamente, digamos, un programa, el tipo de cosas que habría que enseñar y cómo hacerlo. Y acabo leyendo otro, si no es muy largo el asunto, sí, creo, es más o menos breve, también otro ejemplo de estos ejercicios prácticos, diríamos, de argumentación, ¿no? Como digo, que podrían servir junto con estas otras cosas, porque yo creo que sería malo una asignatura, digamos, en la que solamente hubiese ejemplos de argumentación o algo así, y se le pusiera, imaginemos, a los estudiantes, ¿no? Que ver cómo, pues que defendiesen una postura u otra. No, es que hay además que estudiar. Hay que estudiar, diríamos eso, insisto, creo, lógica, aspectos sustantivos, la teoría política, moral y algo del derecho, y luego también adquirir ciertas habilidades retóricas y dialécticas. Eso último, más o menos, sería esto lo que los americanos y canadienses sobre todo llaman el pensamiento crítico, ¿no? El critical thinking, un poco va por ahí. Bueno, esto lo titularía así, una polémica sobre la ley antitabaco. El 11 de enero pasado, de este año, de 2001, el conocido y prestigioso lingüista Francisco Rico escribió un artículo en el diario El País, se llama Teoría y realidad de la ley contra el fumador, que desató una considerable polémica. Rico arremetía en términos muy duros contra la ley antitabaco que acababa de entrar en vigor y en lo esencial venía a prohibir que se pudiera fumar en cualquier espacio cerrado de uso público. Consideraba la ley, Rico, en aspectos muy importantes como un golpe bajo la libertad, una muestra de estolidez y una vileza. Entre otras cosas, descalificaba los argumentos que se suelen esgrimir a favor de medidas drásticas contra el tabaquismo y que suponen apelar a la autoridad por los daños que el tabaco, según la opinión de los expertos, ocasiona en la salud.
No poco de los argumentos contra el tabaco, escribía Rico, carecen de rigor científico y son simple fruto del desconocimiento por las actuales insuficiencias de la investigación. Seguía un argumento que daba Rico, en refuerzo del anterior, a partir de un ejemplo. Decía, como cuando hace unos años el aceite de oliva se consideraba malo para el colesterol y se excluía de la sana dieta mediterránea, en la que hoy tanto se ponderan sus virtudes. Y concluía con una descalificación general de la ley. Decía esto, con absoluta desestima de los datos de la voluntad y el sufrimiento ajenos, sacrifica, o sea, la ley sacrifica al individuo cercano en el altar de un remoto ideal genérico. Líbrenos Dios de los altos principios. Y luego iba una apostilla final que decía esto, en mi vida he fumado un solo cigarrillo. El artículo suscitó muchas cartas de protesta al director. En una de ellas, representativa seguramente de lo que muchos pensaron sobre el mismo, la lectora no ponía en duda que Rico fuera un gran lingüista, pero añadía, su ignorancia en el campo de la salud, en el tabaquismo en concreto, es supina. Y denunciaba además que, como podía averiguarse fácilmente pinchando en Google, Rico fuma como una chimenea, lo que le llevaba a terminar así su carta. Perdone, señor Rico, no hable de lo que no sabe. Sus mentiras e insultos invalidan completamente sus argumentos. Al cabo de unas semanas, el mismo diario, El País, publicaba un artículo de Javier Cercas, titulado irónicamente Rico al paredón. Sostenía ahí, y en una carta aclaratoria del 21 de febrero, que el periodismo, como la ciencia o la historia, es una empresa interpretativa, y que toda interpretación conlleva el uso de la imaginación, razón por la cual no tenían sentido las críticas que se le habían dirigido a Rico, de quien Cercas afirmaba con orgullo haber sido alumno, por su presunta falsedad, pues para él, o sea, para Cercas, era obvio que se trataba simplemente de una broma. Dice, Rico no es un fumador, es un hombre a un cigarrillo pegado, un tipo que en sus innumerables clases, conferencias e intervenciones en prensa, radio y televisión apenas ha aparecido sin un cigarrillo en la mano, o por lo menos jamás ha ocultado su vicio imparable. Cercas no entraba en el fondo de los argumentos, pero acusaba, cabría decirlo así, a los críticos de Rico de estar argumentando simplemente ad hominem, en cuanto estarían descalificando los argumentos de Rico contra la ley simplemente porque porque Rico fumaba. Y decía Cercas, la validez de un argumento es independiente de quien lo esgrime. 2 más 2 son 4, independientemente de quien lo afirme, sea matemático o torero. El tema me interesa por tratar de ver, ¿no?, lo que son los argumentos de autoridad y si realmente son buenos argumentos o no, o cuándo y todo esto. La polémica adquirió un tono particularmente agrio debido a la intervención en la misma de un periodista y escritor, Arcadi Espada, que al parecer venía discutiendo con Cercas desde hacía algún tiempo y de manera poco amistosa, acerca de la verdad periodística y la verdad literaria. Espada aprovechó la ocasión para hacerle saber a Cercas en carnes propias los riesgos que tiene el uso de la ficción en el periodismo. Con ese propósito publicó en El Mundo de tal fecha una columna en la que hacía referencia a una noticia que él había inventado, como la aclaró poco tiempo después, según la cual Cercas había sido detenido en un prostíbulo. Afirmaba que de ello se estaba hablando en alguna tertulia televisiva y que a él, a Espada, no le parecía bien que se hablase de esto. Pues bien, dejando a un lado relativamente esta última cuestión sobre la verdad, la ficción y la falsedad y sobre los límites de la discusión racional, me parece que tiene interés plantearse si la broma de Rico, eso de que en mi vida he fumado un cigarrillo, etc., y la defensa que de la misma hace Cercas son o no acertadas. Mi opinión es que no, por lo siguiente. Por supuesto, no hay por qué oponerse al uso de la ironía, el humor, la ficción, etc. en una argumentación, pero el que resulte o no adecuado hacerlo depende de ciertos datos contextuales. Suponiendo, como parece razonable hacerlo, que el artículo de Rico era de opinión y estaba dirigido a tratar de persuadir a la opinión pública de la injusticia de la ley, o de algunos aspectos de la misma, el acierto o no de su apostilla habría que juzgarlo en términos de si podía contribuir al logro de ese objetivo, o sea, a la persuasión racional de su auditorio. Y la respuesta, me parece, es que no, puesto que la inmensa mayoría de los lectores, yo entre ellos, no podía saber que Rico era un fumador empedernido, de manera que tampoco podía interpretar la apostilla como una broma, sino como un refuerzo de los argumentos contenidos en el artículo. Podría decirse entonces que el error de Rico fue quizás,
insisto, si la finalidad de su artículo era la de persuadir sobre ciertas tesis de tipo retórico. En el caso de Cercas, yo creo que su error en la defensa que hace de Rico es doble. No solo se equivoca al identificar mal el tipo de acto de lenguaje que se contiene en la apostilla de Rico, sino también en su pretensión de que la apostilla en cuestión no podía tener ningún valor argumentativo, puesto que en su opinión la validez de un argumento es completamente independiente de las circunstancias personales de quien lo emite. O sea, para Cercas no habría ni argumentos de autoridad ni argumentos ad hominem. O mejor dicho, ambas formas de argumentar serían todo lo más falacias, malos argumentos que parecen buenos. Y esto no parece verdaderamente de recibo. En cuanto a la legitimidad de los argumentos de autoridad, quizás podría recordársele a Cercas que el propio Rico los usaba en su artículo, y que ello debería ser una razón de peso para Cercas, precisamente por la autoridad que con razón parece reconocerle a Rico en cuestiones lingüísticas. Pues en efecto, la apelación a los expertos que hacía Rico es un ejemplo de uso de un argumento de autoridad, aunque sea para sostener que no hay un argumento de autoridad de suficiente peso que acredite la nocividad que habitualmente se atribuye, y atribuye la ley, al tabaco. Podría ocurrir, nos dice, como pasó con el aceite de oliva y el colesterol. Pero todo ello presupone que para Rico, quien sea el que diga ciertas cosas, sí que tiene valor argumentativo. Precisamente en una carta publicada algunas semanas después de su artículo, se refería a ese argumento de autoridad, aunque en mi opinión modificando el sentido en el que lo había usado antes. Rico alude ahora a un estudio científico que a su juicio pondría de manifiesto que las prohibiciones totales no tienen por qué ser el criterio óptimo para la protección de la salud de la gente y que parecería mejor habilitar sitios alternativos para los fumadores. Y si digo que el sentido de su argumento se ha modificado es porque lo anterior parece presuponer claramente que el tabaquismo, fumar y respirar el humo de quienes fuman, sí que es nocivo para la salud y que por lo tanto nada tiene que ver con el consumo de aceite de oliva, que era, digamos, el argumento por analogía que había utilizado anteriormente. En relación con los argumentos ad hominem, el error de Cercas puede estar motivado porque él parece estar pensando, como lo pone de manifiesto el ejemplo elegido, en un campo muy concreto, el de la matemática, en el que en efecto no se argumenta ad hominem, sino ad rem. Pero hay muchos otros contextos en los que no es así. En general, cuando se trata de cuestiones dudosas, opinables, como puede ser la del alcance de las prohibiciones de una ley antitabaco. Poner en cuestión, por ejemplo, la veracidad de una persona no es un procedimiento falaz, si hay razones para pensar que la veracidad afecta a la justificabilidad de su tesis. Y esto es lo que ocurre con el artículo de Rico, que, como había dicho, no pretende simplemente establecer verdades abstractas, sino persuadir a la opinión pública de la conveniencia de limitar ciertas prohibiciones, para lo cual sí que es muy relevante el dato de que quien sostiene esa tesis lo hace de buena fe y por motivos, podríamos decir, altruistas. Bueno, ponía este ejemplo, un ejemplo, digamos, más o menos, en fin, de la vida cotidiana, y donde yo creo que se ve que argumentar en la vida cotidiana, con un trasfondo moral, político, jurídico, etcétera, etcétera, implica tener en cuenta las tres dimensiones a las que me había referido, ¿no? Y luego también lo planteaba porque el argumento de autoridad funciona de manera distinta en el derecho y en otros campos. Entonces eso podría ser, digamos, un ejemplo como para tratar de ver por qué, ¿no? La importancia mayor, porque naturalmente no es que no funcione el argumento de autoridad en la moral, en la ciencia, etcétera, etcétera, pero de una manera algo distinta que en el derecho. Yo creo que con esto ya podemos, si os parece, sí, discutir. Muchas gracias. Y yo creo que ha sido muy sugerente la charla, y yo creo que sí que habrán preguntas y... ¿Alguien quiere...? Bueno, una pregunta. Yo, en el sentido del derecho, coges esto también, y yo cuando lo leí, y ahora que lo he vuelto a decir, me gustaría que me aclararas cuando hablas de la concepción lógica, formal, de la argumentación, que resalta el resultado. A mí hay algo que no me casa, porque yo siempre he entendido la lógica y matemáticas como deductivas, y en el que el resultado es lo de menos y lo importante es el cómo se llega al resultado. Bueno, pero es en otro sentido, digamos. Pues eso es lo que quisiera que quede claro. No, lo que quiere decir como... Perdón un segundo, te digo un par de cosas y tú respondes. Esa es una pregunta. Otra, un comentario, las otras es un comentario. Durante un tiempo existió y desapareció
pronto la filosofía del derecho moral y política. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué crees que desapareció y lo que es conveniente o no? Es decir, que exista un departamento de ese tipo. Y luego un comentario, todo eso ya es al margen. Cuando has hablado del rechazo de los estudiantes por los aspectos formales, no sé si conoces o conocéis la anécdota de Stephen Hawking cuando le propusieron escribir la historia del tiempo, ¿no? Él señaló que qué grado de divulgación debía tener el libro y le dijo el editor: el libro se venderá de forma inversamente proporcional al número de fórmulas que pongas. Y puso una, al final, y se vendió como rojillas. Bueno, pues eso de la lógica y... Sí. Empezando por el final. Yo creo que también, digamos, hay una cierta pedantería a veces en esto de las fórmulas y a veces se ponen naturalmente fórmulas de más, y en eso yo creo que los de la lógica informal pues tienen razón, que si no es estrictamente necesario, si no aclara nada, ¿para qué? O sea, diría que bueno, también se puede estudiar de muchas maneras la lógica, y yo no haría un especial alarde, digamos, pero bueno, un poco sabemos que se necesita, bien, pero insisto mucho, realmente lo que uno tiene que saber para poder, me parece a mí, argumentar bien en los contextos en los que estamos tratando es muy poco, pero casi también uno dice, pero tienes que saberlo muy bien, es muy poco, pero tienes que saberlo muy bien, tienes que tener bien claras, diríamos, unas cuantas cosas, ¿no? Lo del resultado, digo, bueno, es que son sentidos distintos, diríamos, de resultado. Estamos hablando, efectivamente, no importa el resultado precisamente, porque claro, como son problemas formales, da lo mismo, los datos que te dan pueden ser verdaderos, falsos, disparates, da lo mismo. Tú tienes que mostrar que efectivamente, por ejemplo, si resuelves un problema de lógica, ¿no? Que estás aplicando bien las reglas de inferencia, etcétera, etcétera, y te olvidas de... yo qué sé, los problemas matemáticos estos que hacíamos de niños, da lo mismo que puede ser verdadero. No, yo me refería aquí resultado frente a actividad. Entonces, claro, cuando uno ve, esta es una ambigüedad característica pero no solamente de la argumentación, ¿no? La interpretación y muchísimas otras cosas tienen ese tipo de ambigüedad. Argumentar, por un lado, es una actividad que tiene lugar entre dos personas, ¿verdad? A lo largo del tiempo, cada uno va diciendo esto, lo otro, más allá, una tesis, una objeción, etcétera, etcétera. Se debería verlo como una actividad. Y cuando se dice como un resultado, quiere decir, bueno, pues lo que hacen los lógicos cuando dicen un argumento, es decir, premisas y conclusión. Pero claro, a veces hay el error. Yo diría que sí hay que el error. Me parece que la filosofía de la lógica, la concepción más adecuada para dar cuenta, ¿no?, de lo que es la lógica clásica, es no pensar que la gente argumenta en cuanto a actividad, es decir, lo que hace sigue exactamente lo que es el argumento lógico, porque claro, no es así. A ver, me explico. Muchas veces empezamos por la conclusión, por supuesto, y no por las premisas, ¿no? En derecho esto dio lugar a una discusión importante, porque hay una presentación clásica de lo que es, digamos, una justificación de una decisión jurídica, que es lo que se llama la teoría del silogismo. Entonces, la teoría del silogismo quiere decir que el juez lo que tiene que partir de la premisa mayor, que es la norma. Si uno mata a otro, todo debe ser castigado como tal. La premisa menor, que es el hecho, efectivamente, Cortato, que fue una tal, ha dado Cortato, y luego llega a la conclusión, ¿no? Claro, muchos o algunos, la crítica famosa de los años 20-30, que dijeron, esto es totalmente falso. Cuando nosotros, lo dijeron los propios jueces, algunos, dicen, no, yo lo que hago no es eso. Cuando recibo un caso, me guío por mis intuiciones, experiencias, naturalmente, muchas veces pueden ser puros prejuicios, etcétera, etcétera, y entonces llego a una determinada conclusión, este es culpable, el otro inocente, y luego trato de revestirlo de alguna manera, voy construyendo, ¿no?, las premisas, y entonces estos lo usaban para decir, por lo tanto están equivocados estos pobrecitos que se han quedado en la teoría del silogismo. Bueno, esto es un error, claramente, claro. Pero dice, no, la lógica no te está diciendo que de hecho la gente siga así esos esquemas y que empiece con la premisa, no. Lo que te está es proveyendo, digamos, de unos esquemas. Y dice, bueno, esto puede haber ocurrido de otra manera. Bueno, lo del contexto de descubrimiento y de justificación, ¿no? Pero al final tienes que ser capaz de ponerlo en esa forma adecuada. Eso es lo que quiero decir. Entonces, claro, eso es lo que hace
que la concepción y el estudio de los argumentos que uno aprende en la lógica pues tenga que ser complementado, diríamos, con técnicas dialécticas o retóricas, ¿no? Ya que creo que me decís que tenéis un proyecto en una revista que se va a llamar Parerga, ¿no? Parerga. En Parerga, este de Schopenhauer, ¿no? También es el librito, es decir, de lo de la dialéctica erística, que a ver, él explica esto, ¿no? Es decir, la importancia de la dialéctica y cómo él la entiende. Que está bien, porque me dice, en el fondo, creo que tiene toda la razón. La lógica natural suele ser suficiente, es decir, es rarísimo encontrar errores de lógica, y es verdad. Por ejemplo, si uno dice, en los casos de argumentaciones de jueces, es rarísimo encontrar un error lógico, así, verdaderamente un error lógico, es muy raro poder encontrarlo. Pero dice, pero lo de la dialéctica, esto es distinto por el pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Si la gente fuese buena, pues, en fin, no trataría de tener razón, ¿no? Siempre, aún sabiendo que no la tiene. Y entonces, por eso, diríamos, es importante esto. Claro, esta perspectiva y las estratagemas que él sugiere, ahí está viendo la argumentación como proceso, como actividad, y no como resultado, ¿no? Entonces yo creo, o sea, que es compatible, ¿no? Es otro sentido distinto. Claro, esto es una ambigüedad que es ineliminable. Como argumentaba, las dos cosas son importantes. Lo único es que debemos ser conscientes para no confundirnos, ¿no? Las dos cosas son importantes. Ocuparse de la actividad y luego ser capaz, naturalmente, de que tenga la forma adecuada, ¿no? De que ahora quede los enunciados. Por ejemplo, de nuevo, un ejemplo de argumentación judicial. Claro, lo que normalmente se conoce, lo que se estudia, etcétera, es el resultado del debate que tuvo lugar dentro del tribunal. Pero claro, si trataras de estudiar la discusión interna, ya eso es otra cuestión. Esto es muy difícil de estudiar porque, por ejemplo, en nuestro país, esto es lo normal, es secreto. Pero claro, si lo estudiáramos, naturalmente, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es una de las cosas que hace difícil también estudiar la argumentación legislativa. Porque en la argumentación legislativa lo más importante es el aspecto de actividad, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, que hay esos dos elementos, ¿no? Que es una ambigüedad que sabemos que hay que contar con ella. ¿Y lo de filosofía del derecho, moral y política? Bueno, pues esto, como sabes, esto fue que fue la ley del 84, ¿no? Me parece. Que cambió. Sí, creo que fue en el 84, 83-84, por ahí, cuando se hizo la primera ley, ¿no? Socialista. Cuando se hicieron los departamentos, entonces filosofía del derecho estaba en derecho, tradicionalmente siempre estaba en derecho, y se unieron con los departamentos de filosofía moral. Filosofía moral tampoco existe desde hace tanto tiempo, porque era de moral y sociología, que era, por ejemplo, lo que era catedrático... Ética y sociología, era lo que era catedrático Aranguren. Y Rodríguez Marín, el rector de Elche, también era de esto, lo que pasa es que luego se pasó a psicología social, ¿no? Una tránsfuga de la filosofía. Y filosofía política, digamos, no existía como rótulo. Y entonces se dijo, bueno, se juntan un poco las tres cosas y tal. Y eso duró poco, duró 3 o 4 años. ¿Por qué se acabó? Pues se acabó, me acuerdo, en un congreso en Santiago de Compostela. Si esto empezó en el 84, aquel congreso debió ser 88, por ahí, más o menos. Se había hecho también porque entonces Javier Muguerza y alguna otra gente de filosofía del derecho les parecía bien, tal. Pero por parte de la gente de derecho, sobre todo Peces Bárbaro, entonces tenía, claro, una vara alta, pues pensaba que, como cuestión de poder, los éticos iban a ganar más de la cuenta. Había una cierta disputa sobre la política, la filosofía política, porque eso, como digo, no tenía ninguna tradición específica. Más bien, la filosofía política que se había hecho había sido en los departamentos de derecho político, ¿no? De derecho constitucional, Tierno Galván y todas estas cosas. Y luego, en realidad, lo que desencadenó, por así decirlo, la mecha fue Adela Cortina, que se llevaba muy mal con los de filosofía del derecho en Valencia, y los de filosofía del derecho de Valencia estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de no estar con Adela Cortina, con no compartir el departamento, ¿no? Y eso fue la historia. Y entonces por ahí fue, 88, 89 por ahí, se acabó el maridaje.
Yo creo que fue una pérdida, sí. Pero la verdad es que cuando lo discutimos ahí éramos una exigua minoría. También, cosa curiosa, yo me acuerdo que se lo hizo notar alguno, los naturalistas, de boquilla, la vinculación entre el derecho, la moral, etcétera, etcétera, todos fueron partidarios en bloque de separar la filosofía del derecho como positivistas y la filosofía moral. Bueno, en fin. Pero la historia fue esa. La historia fue esa. Ángel. Bueno, yo dos preguntas, bueno, para a ver qué opinan. La primera, una situación que se puede dar argumentativa, pensando sobre todo en que aparece en el propio Platón, por ejemplo, bueno, yo creo que casi un caso paradigmático sería Calícles, pero también Fileo o Trasímaco, que es cuando uno de los contendientes o participantes directamente se calla o da por terminada la discusión, ¿no? Es interesante cómo Sócrates trata por todos los medios de, bueno, también en el Protágoras, ¿no? De continuar como sea, trata de continuar, pero esa situación, hay un libro, el de Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón, muy divertido, donde llega a una situación en la que llega un momento al final del libro donde precisamente ante este tipo de casos apela a la risa como un mecanismo argumentativo válido en determinadas circunstancias para aportar algo en situaciones límite como podría ser la de un fundamentalista o la del propio Calícles en un momento dado. Lo que pasa es que, bueno, Calícles también le hace amenazas, ¿no? Ten cuidado, no sea que te juzguen y tal. Claro, eso también tiene su interés. Eso por un lado. Y por otro lado, una cuestión ya más técnica. Me interesaría mucho saber su opinión sobre la cuestión de los valores. ¿Qué papel cumplen en un proceso argumentativo, vamos a decir, jurídico? Porque yo creo que existe una saturación absoluta y total respecto al significado de la palabra valor. No obstante, aparece incluso en la propia Constitución el término y tiene por lo tanto un uso jurídico. Y me gustaría saber qué opina al respecto, porque me da la sensación de que, por un lado o por otro, se trata de lo que ha comentado, ¿no? De un concepto esencialmente controvertido. En virtud de la justicia, por ejemplo, pues claro, pues cualquier cosa, ¿no? A partir de esto, cualquier cosa se puede seguir. Entonces, claro, ¿qué papel cumple o cómo se puede enfocar eso desde, digamos, un discurso técnico como puede ser el del derecho? Pues me parece que es muy interesante. Sí. Yo te diría, lo primero, lo del silencio. Bueno, a veces el silencio es la muestra de que se ha ganado o se ha perdido, ¿no? Una discusión. Es lo que dice Aristóteles, por ejemplo, que en los tópicos parece que lo que estaba haciendo realmente era llevar a la teoría a una práctica, cuando dice, pues, ¿cuál es la señal de que uno ha vencido al otro? Cuando ya no puede, el otro ya no puede decir nada, sobre todo cuando le hace incurrir en contradicción. O empieza, dice, no, a balbucear, a decir cosas sin sentido. Pues un poco lo hemos visto en el... Aunque, en fin, esto sea una parodia de debates o algo así, pero si cuando Rajoy no contesta, ahí el silencio, y también ahí el buen dialéctico, se debe... El silencio, digamos, cuando tienes obligación de decir, claro. Pero hay ciertas normas que pueden estar más o menos establecidas con nitidez de cuando hay obligación, digamos, a contestar, ¿no? el argumento del otro. Entonces, cuando no se contesta y el otro es suficientemente hábil, claro, para mostrarle que tendría que haber contestado y que no tiene argumentos. O sea, claro, juega un papel importante, ¿no? Al mismo tiempo, el silencio es una también de las estratagemas que ponía Schopenhauer, ¿no? Si no tienes una buena contestación, elúdela, cállate, y en la medida también en que el otro no te ponga en aprietos. Ahí está, digamos, la buena dialéctica, claro. Si tú sabes, ¿no? No puedes dejarle al otro que salga entero del asunto, sino ponerle bien en el vértice y mostrarle que efectivamente está callando, está dejando de dar argumentos porque no los tiene cuando tendría que aportarlos, ¿no? O sea que el silencio quiere decir que puede ser un elemento argumentativo que puede jugar en un sentido o en otro, ¿no? Depende de la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la risa sería otro... Sí, por supuesto, la risa, sí. En Cicerón, por ejemplo,
como sabemos, Cicerón era un abogado, no un jurista en el sentido técnico de la expresión jurista, un abogado. Porque el jurista en Roma, diríamos, es más bien el que construye, por así decirlo, el derecho. Y el abogado es el defensor. Le da mucha importancia, ¿no?, a lo de la risa. Y el uso naturalmente de la risa y de la ironía adecuado, claro. Hay usos adecuados y usos inadecuados, ¿no? Un juez, digamos, que se ríe, y es un juez penal, pues naturalmente está fuera de cuestión, o sea, pero también juega naturalmente un papel, ¿no? A veces, por ejemplo, los tipos de exordios, recuerdo ahí que también la tradición retórica, ¿no?, se decía para captar la atención de la gente. Pues, por ejemplo, un público muy cansado, pues naturalmente la risa viene bien, ¿no? Depende, pero todo es, diríamos, muy contextual, claro. La argumentación, por eso, esto que decía, tiene toda razón, es decir, hay una parte que se aprende, tiene algo que se puede aprender y tiene un aspecto bastante, diríamos, de arte, ¿no? Es decir, de una práctica y de ciertas habilidades, algunas son innatas, otras con la práctica no se pueden mejorar, o esto. Lo otro, lo del valor. Bueno, a ver, aquí yo creo que hay dos cosas distintas, ¿no? Que se abusa de los valores y del lenguaje de los valores, por supuesto, y de los derechos humanos y de la democracia y de la igualdad y de la libertad, pero claro, por eso entonces debemos abandonar el campo. Por eso yo diría no, yo creo que este es el error que algunos de los filósofos, por ejemplo, cometen. Estoy pensando en alguien como Jesús Mosteri, o un valor, imaginemos, como la dignidad, pero no es el único, por cierto. Muchos filósofos, es decir, a la vista de cómo se usa la dignidad y probablemente, diríamos, enojados por cómo lo usa la Iglesia Católica o algo así, entonces deciden que prescindamos de la dignidad. Pero yo creo que esto es un error retórico monumental. Y entonces resulta que los únicos, lo mismo que la objetividad, que el valor de la objetividad en la moral, por lo visto los únicos que pueden hablar con objetividad de temas morales y apelar a la dignidad van a ser los curas, digamos, o la gente de Iglesia. O sea, que una cosa es que ese lenguaje se use de manera puramente emotiva, etc. Entonces lo que hay que hacer es crítica de ese lenguaje, pero no abandonar el campo y no dejar el lenguaje, diríamos, de los valores o el análisis de los conceptos de los valores, etcétera, etcétera, del otro lado, ¿no? Yo creo que a mí me parece que es un error enorme que ha cometido una buena parte de la filosofía moral contemporánea, sobre todo diría en países latinos, como España o Italia. En Italia más todavía. Claro, en Italia, como la idea de la objetividad de los valores está representada en la Iglesia, en el Vaticano, etcétera, etcétera, los que son laicos, como sabemos, la gran división es esta, ¿verdad? Es el católico laico, los que son laicos, entonces se creen obligados a ser relativistas. Pero no, yo creo que eso es, aparte de equivocado, en mi opinión, filosóficamente, desde el punto de vista de las consecuencias prácticas, es una ruina. ¿No? Los valores de la justicia, claro, lo mismo, por ejemplo, el jurista más importante del siglo XX, el filósofo del derecho más importante del siglo XX fue Kelsen, ¿no? Kelsen era, digamos, austríaco, muy importante porque es el inventor de la institución de los tribunales constitucionales, por ejemplo, ¿no? Era judío, se fue a Estados Unidos y, digamos, una buena parte de su obra la escribió ahí. Bueno, el positivista jurídico, máximo ejemplo del positivismo jurídico, y escribió un librito sobre la justicia. ¿Qué es justicia? Y en ese libro sobre la justicia dice: la justicia en la que piensa la gente es una idea irracional. Y, digamos, eso es lo que muchos filósofos del derecho de la dirección positivista pues han pensado. Por lo tanto, el tema de los valores era un tema insusceptible de un tratamiento racional. Así diríamos, como mucho cabría hacer metaética, ¿no? Metajusticia, análisis puramente conceptual, etcétera, etcétera. Creo que es tremendamente equivocado. Pero lo que hay que hacer es una depuración de los conceptos y tomarse absolutamente en serio, porque claro, los valores. ¿Y el derecho qué va a ser? Es decir, es que si quitamos los valores del derecho, ¿con qué nos quedamos? Es decir, si no podemos hablar de justicia y de que si la pretensión de un juez no es hacer justicia, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? O sea que yo creo que en eso a mí me parece que es fundamental asumir lo de los valores. Creo que hay mucho trabajo por hacer, por otro lado, desde el punto de vista filosófico, el concepto de valor.
pero asumirlo críticamente, claro. En el caso del derecho de la moral. Ahora, en la argumentación, ¿cómo juega? Pues juega, yo diría, un papel fundamental. No solamente es porque cualquier argumentación jurídica o moral implica valores, sino desde el punto de vista también, diríamos, de los valores del argumentador, o sea, lo de las virtudes. Bueno, claro, pues esto es fundamental, ¿no? Lo de Aristóteles, el ethos de Aristóteles, ¿no? Entonces dice, hay tres grandes tipos de pruebas, ¿no? De argumentos. El logos, digamos, la lógica, el pathos, o sea, las pasiones, los sentimientos de la gente, del auditorio, y el ethos, quiere decir el carácter, quiere decir el carácter moral, ¿no? El cómo se presenta. O sea, bueno, aquí está también lo de Rico, con toda la razón, ¿no? La señora esta que escribe, Rico, dice, bueno, nos está engañando. ¿A cuento de qué vino este? Papel fundamental. O sea, ya no solamente se quiere por razones, digamos, morales, sino por razones de ser persuasivo, ¿no? Si no merece confianza quien está construyendo el discurso, pues su capacidad de persuasión se viene abajo, ¿no? Antonio. Una pregunta. Diría que el positivismo es la corriente dominante hoy en día, porque... ¿El positivismo jurídico o el positivismo jurídico? Porque no tiene que ver en realidad con el positivismo filosófico. Porque, sí. Quiero decir, esto de que la argumentación en derecho empieza en la ley y acaba en la ley, ¿no? No tiene, tal vez ni siquiera que ver con la justicia, porque hace lo que dice la ley o lo justo lo que dice la ley, y tampoco con la pregunta por el bien o por las consecuencias o por todo esto, ¿no? Y es una pregunta. Y la otra pregunta, bueno, es que claro, entonces si le dices a los estudiantes que no se preocupen por la moral y tal, ¿no? Los estudiantes de derecho, al final como es algo que tienen que hacer, ¿no? Pues seguramente su argumentación será pobre, ¿no? Como vemos en la actualidad. Y también cuando el lío del estatuto y todo esto, se dijo mucho del estatuto de Cataluña, se dijo mucho que no importaba lo que... los valores suelen ir en el prólogo de las leyes, ¿no? Dijeron que no importaba mucho lo que dijera el prólogo, que dijese lo que quisiese sobre los valores, que lo que importaba era luego el desarrollo, ¿no? De la ley. Entonces, quería saber si esta corriente hasta qué punto es... A ver, el positivismo... Aquí ha pasado una cosa curiosa en España, ¿no? Ser positivista jurídico en la época franquista era una señal prácticamente inequívoca de que eras un antifranquista. Opositor, ¿por qué? Porque la ideología oficial del franquismo fue el derecho natural. Y era así. Y diríamos, y los estudiantes, diríamos, progres, entre comillas, algo así, era la crítica al derecho natural y, digamos, la defensa del relativismo, por así decirlo. Yo diría que mis mayores esfuerzos, y desde luego en balde, ¿no? Como profesor en los 30 últimos años o algo así, ha sido combatir el relativismo axiológico, que es lo que sabemos que es lo que son los estudiantes y la mayor parte de la gente, lo que son normalmente de manera inconsistente. Yo creo que es muy difícil ser relativista en el sentido normativo, no en el sentido descriptivo. Creo que es muy difícil y casi nadie lo es. Y creo que la experiencia de muchos profesores de filosofía del derecho es combatir esta idea del relativismo y de que, porque claro, el estudio despojado de los valores en el derecho hubo un momento que tenía como el sentido de un estudio riguroso de las cosas frente al justnaturalismo católico, etcétera, etcétera. Yo creo que el positivismo se ha convertido en una ideología que impide entender el derecho y poder funcionar con él. Lo cual no quiere decir que haya que ser justnaturalista, pero quiere decir que naturalmente que el derecho es una cuestión de valores. ¿Qué va a ser si no? Es que es algo, digamos, yo diría, tan absolutamente obvio. Los argumentos en el derecho, los juristas, que argumentan, prescindan de la justicia y empiecen y terminan en la ley. Los malos juristas sí. Pero quiero decir, el que verdaderamente tiene que enfrentarse con un problema jurídico importante, incluso diría en cualquier tipo de argumentación jurídica,
aunque no sea explícita, es una premisa normativa, obvio. Entre otras cosas, las razones de por qué utilizar las normas, por ejemplo, del sistema y no otras, porque está en la norma, porque te lo dice, bueno, y por qué tienes que obedecer el derecho, con la obediencia que decíamos, etc. Y cualquiera de los problemas difíciles, desde empezando por el estatuto, yo que sé, el aborto, cualquier otro que se pueda imaginar, el aspecto de la argumentación moral es muy importante. Lo que pasa es que la argumentación jurídica no puede ser puramente moral, claro. Un magistrado de Tribunal Constitucional o un jurista no puede argumentar sin más, como lo haría un razonador moral, porque tiene que tener en cuenta lo que dicen las normas. Lo que pasa es que como lo que dicen las normas, las constituciones, diríamos, se han incorporado lo que es la moral justificada, podríamos decir. Entonces, la frase esa de Habermas, que muchas veces se cita, ¿no? La moral ha emigrado al interior del derecho. Y entonces lo que antes a veces era un problema de contraste entre el derecho y la moral se ha convertido en un problema interno de cómo interpretar, por ejemplo, dignidad. Uno de los valores, el valor fundamental en la Constitución española, pero no solamente en la española, sino prácticamente en todas, es el concepto de dignidad. Bueno, que me diga a mí alguien cómo se puede manejar el concepto de dignidad si no es a partir de una concepción moral, ¿no? O sea que yo creo que eso es fundamental. Ahora, las ideologías, digamos, tienen una resistencia a permanecer, ¿no? Yo a veces a mis colegas positivistas, el positivismo está muerto, pero hasta que lo enterremos puede pasarse mucho tiempo. Pero me parece que no es la concepción que permite entender el derecho y manejarse en él, ¿no? En nuestros sistemas. Y, perdona, había otra cosa. De los valores, que los valores están en la exposición de motivos. Bueno, explícitamente están en la exposición de motivos, ¿no? De las leyes, pero claro, luego implícitamente, o diríamos la implementación de esos valores está dentro de todo el texto de la ley, ¿no? Es prácticamente imposible encontrar ninguna norma de alguna importancia, o sea, una norma muy técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Donde detrás no haya una serie de valores, digamos. Normalmente hay una ponderación de valores, porque normalmente no hay uno solo, sino hay varios que han dado lugar, diríamos, a un cierto ajuste, ¿no? Entre ellos. O sea que yo creo que lo más característico de la argumentación jurídica y de la técnica jurídica, ¿no? Que es una técnica social valorativa. El elemento de los valores es fundamental, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia entre la argumentación jurídica y otras técnicas sociales, yo diría que es esta. Sí. Bueno, yo le quería plantear una pregunta que tiene que ver con algunas cosas que ha dicho. Entonces, claro, lo que no sé muy bien es cómo se relacionan esas cosas entre sí. Entonces, en fin, sea un poco caritativo conmigo, ¿no? Trate de no ser demasiado severo. Recíprocamente. Bien, vamos a ver. Dice por una parte que cuando se trata de la teoría de la argumentación hay que tener en cuenta diferentes ámbitos, ¿no? Te ha distinguido 3 ámbitos. Uno de ellos es la dialéctica. Esto de la dialéctica, en según qué sitios, se le llama teoría crítica, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Más o menos, más que viene a coincidir bastante. Bueno, la primera consideración que se podría... Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. La primera consideración que se me ocurre hacer es si estos 3 ámbitos son compatibles entre sí, porque eso hay que probarlo, claro. O sea, es decir, yo no puedo de entrada aceptar que hay una relación fluida entre uno y otro, etc. O sea, eso primero hay que probarlo, porque claro, el ámbito crítico podría estar dinamitando, por ejemplo, el nivel material, que es en el que estoy pensando. Porque vamos a ver, por ejemplo, yo podría críticamente estar cuestionando leyes que al mismo tiempo tengo que estar manejando para argumentar. Si no estar de acuerdo, un momento, no lo... O sea, es decir, eso por una parte podría cortocircuitar, quiero decir, podría cortocircuitar el discurso, ¿no? Es decir, el hecho de que la tentación que yo tengo al exponer determinadas leyes de superar el ámbito de esa ley, rebasarlo, ¿no? Porque estoy haciendo una consideración crítica de la ley, pues me lleve a un discurso imposible. Eso por ahí. Luego, por otro lado, estaba pensando en el Fedro. El Fedro es un diálogo muy controvertido, porque es un diálogo en el que la gente no se pone de acuerdo sobre cuál es el tema de ese diálogo. Yo creo que el tema del diálogo es la filosofía. Es
Es el diálogo en el que se habla de la propia filosofía. O sea que para Platón la filosofía es la dialéctica. Y lo que Platón trata ahí de establecer es la diferencia que hay entre la dialéctica y la retórica. Y entonces, se puede ver en determinado momento del diálogo, ya bastante avanzado, que lo que él propone como distinción de retórica y dialéctica es que en la dialéctica hay un proceso previo que no se cumple en la retórica, y es que en la dialéctica se sientan las bases de la discusión. Es decir, hay un análisis y una síntesis, y luego una consideración de lo uno y su contrario, tesis, antítesis. Y a lo que voy, y esta es la pregunta, ¿no? De esa consideración de tesis y antítesis, no se puede garantizar la obtención de una síntesis positiva, es decir, una conclusión positiva. Quiero decir que la conclusión puede ser legítimamente, no lo sé. Como de hecho ocurre, por ejemplo, en el Teeteto, cuando están discutiendo sobre si el conocimiento verdadero es posible o no, y el resultado del diálogo es no lo sé. Bien, entonces, esto sería claramente incompatible, si nos tomamos la dialéctica de Platón en serio, con lo que ocurre en el ámbito del derecho. Porque un juez está obligado a dictar sentencia. No puede decir no lo sé. Y como no puede decir no lo sé, la conclusión que se extrae, a la vista de todo lo que se dice, todo lo que he dicho aquí, es que el ámbito del derecho, argumentativamente, pues deja mucho que desear. Es decir, no podemos aspirar, ¿verdad?, a alcanzar, es decir, esto es un campo en el que estamos, pues bueno. Estoy de acuerdo. Esta es la pregunta. En casi todo menos en la conclusión que sacas, de que deja mucho que desear. Igual. No, claro, deja mucho de desear, puede dejar mucho de desear para el que quiere argumentar de manera puramente filosófica. Claro, entonces, efectivamente, es que las reglas de la discusión son distintas, pero por la misma razón es que uno también podría decir que la filosofía deja mucho que desear desde el punto de vista jurídico por su carácter inconcluyente. Claro, es decir, porque el principio efectivamente jurídico que prácticamente existe en todos los sistemas, se llama el principio de non liquid. O sea, que el juez no puede decir, no lo tengo claro, por lo tanto, no resuelvo esto. ¿Por qué? Porque un valor fundamental de la empresa racional que llamamos derecho, y parece que tenemos buenas razones para querer tener, diríamos, un sistema jurídico, es dar cierta seguridad, cierta previsibilidad a la gente. Entonces necesitamos respuestas. Incluso, como sabemos, además de respuestas, hay ciertos mecanismos de corrección de las respuestas, y por eso hay recursos, o sea que la misma cuestión puede plantearse varias veces. Por eso existe la posibilidad de la ley, que puede reformar tal cosa, yo qué sé, imaginemos ahora lo de la dación en pago y cosas por el estilo. Claro, es que el error estaría en confundir la empresa derecho con la empresa filosofía. Y entonces en la filosofía, desde un punto de vista, uno podría decir, se puede permitir el lujo, como efectivamente ocurre en varios diálogos de Platón, decir, mira, hasta luego, ya nos volvemos a ver y volvemos a plantear ¿no?, el asunto y ya veremos. Bueno, eso un filósofo del derecho podría hacerlo, quiero decir, pero un juez no, porque a su vez también en la empresa del derecho es muy compleja y hay diversos estratos de argumentación. Pero por eso digo que la última conclusión, que dice, deja mucho que desear si uno no entiende la empresa del derecho. Por eso, por la misma razón, si uno dice, frente a un negociador, saber cómo se está negociando, ¿no? O, por ejemplo, la discusión política, deja mucho que desear. Bueno, deja mucho que desear desde el punto de vista del discurso racional, lo que llamamos discurso racional. Pero decir, bueno, pero es que resulta que la empresa de ponerse de acuerdo políticamente es otro asunto. ¿Me explico? Por eso a veces uno dice, deja mucho que desear que uno diga, bueno, vamos a discutir sobre el problema del aborto. Si lo discutimos desde el punto de vista jurídico, uno insistiría y decir, bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en un mínimo para poder establecer, diríamos, una norma de convivencia y de esa manera, digamos, resolvemos nuestros conflictos. Y dejamos abierto, por ejemplo, ¿verdad?, que es lo que muchos dirían, es decir, que no sea punible el aborto, o por lo menos no hasta durante los 3 primeros meses de embarazo, etcétera, etcétera, y dejamos abierta la cuestión moral para que ya, porque esto al establecer que no es un delito no quiere decir que uno tenga que hacerlo, etcétera, etcétera, dejamos abierta la cuestión moral. ¿Me explico? O sea, que por eso digo que no deja que desear, sino que yo creo que es muy importante darse cuenta, que es lo que yo decía sobre la argumentación, que no es que no sepamos lo que es argumentar, sino que lo que ocurre es que argumentamos en ámbitos muy distintos. Y entonces eso es lo que hace que argumentemos de manera distinta, también uno diría no completamente distinta.
no completamente distinta. Y yo estoy de acuerdo que al diálogo racional, digamos, al diálogo, a la argumentación filosófica, se le debe dar un papel de cierta preeminencia, pero de cierta, que creo yo que sería el siguiente. No para ver la argumentación jurídica como si tuviese que ser argumentación filosófica, porque entonces nos estaríamos equivocando, pero sí, para decir, bueno, ¿por qué está justificado, si es que está justificado, que haya esa argumentación jurídica, la del abogado? Que es un tipo que sabemos, no te va a decir la verdad, hay ciertas cosas que se las va a callar, es que si no lo hiciera diríamos, menudo abogado, ¿verdad? Pues sería porque desde el punto de vista de un diálogo racional, tendríamos que poder justificar que haya abogados. ¿Me explico? O sea, digamos, en un metanivel, tendríamos que decir, ¿está justificado que haya abogados? ¿Está justificado recurrir a la negociación en algunos casos, ¿no? Bueno, otro ejemplo, yo qué sé, está también justificado, como sabemos, el diálogo didáctico, con los estudiantes y le dice ciertas cosas que ya sabes que son falsos, pero a ver cómo reacciona y cosas por el estilo. Esto todo tendríamos que poder justificarlo desde el punto de vista del diálogo racional filosófico, con lo cual, digamos, se reconoce cierta preeminencia, pero al mismo tiempo se mantiene la diversidad, ¿no? Diversidad de ámbitos de argumentación. Ahora, esto que dices que, bueno, pero ¿cómo podemos combinarlo todo? Bueno, a veces es verdad que no podemos, quizá incluso que no debemos. Es decir, que naturalmente entran en conflicto, ¿no? Ahora, yo creo que el ejemplo que ponía sobre el caso este de Rico, si nosotros tratamos, como un ejemplo más o menos, ¿no?, usual, de la vida cotidiana que aparece esa discusión, si tratamos de entenderlo, pues por un lado está bien la parte formal, lógica, es decir, bueno, y a ver, ¿y cuál es la estructura de un argumento de autoridad, por ejemplo? Está bien saberlo y viene bien, pero al mismo tiempo sabemos, bueno, y luego hay unos aspectos materiales. Vamos a ver, esto que dijo Rico, por ejemplo, ¿verdad?, ¿tenía razón o no? Es decir, hay razones científicas para decir que efectivamente, si se permite el tabaco, entonces afecta a la salud de tal manera tal. Y, la tercera perspectiva, ¿no habrá cometido Rico un error retórico? Bueno, yo creo que sí, probablemente, insisto, sí, en el caso de que lo que pretendía hacer era esto, ¿no?, persuadir a la gente, es decir, respecto a esa concepción de la... Y lo mismo, dialécticamente. O sea que esa es un poco, yo creo que la idea, ¿no?, de que tener estas dimensiones creo que nos permite entender mejor cómo de hecho se argumenta e incluso también encontrar cuáles son los posibles criterios de evaluación, ¿no? Pero efectivamente muchas veces entra en contradicción, sí. Bueno, ¿De qué textos tanto jurídicos como filosóficos podríamos, o de otro tipo, podríamos tomar ejemplos de buena argumentación? O sea, como de textos jurídicos. Filósofos. Mira, muchos filósofos, empezando por Tullman, han considerado que el mejor modelo de argumentación es la argumentación jurídica. Yo creo que tiene razón. Yo le hice una vez una entrevista a Tullman con Manolo Jiménez. Me acuerdo que le dije, porque él dice en el libro ese de Uses of Argument, pero ese es el libro con el que se inicia toda esta lógica informal, teoría de la argumentación, etcétera, etcétera, reconocidamente. Es decir, este es el padre de todo. Y Tullman, al comienzo de ese libro, dice que la lógica, y lo estaría utilizando, digamos, como lógica informal, diríamos ahora, algo así, argumentación, dice, es jurisprudencia generalizada. Es decir, diciendo que el modelo del derecho, incluso hasta metafóricamente, ¿no? Es decir, el tribunal de la razón, de todas estas cosas. Es decir, que el mejor ejemplo, pues yo decía, el error para él de la tradición de la lógica y tal, desde Aristóteles, no tenía de todo razón, porque como sabemos en Aristóteles estaban un poco todas las tradiciones, ¿no?, el origen de todas las tradiciones, pero se habría centrado únicamente en ese tipo de argumentos de los matemáticos, etcétera, etcétera. Y el mejor ejemplo es el de los juristas, ¿no? Dewey también dice lo mismo y tal. Y yo creo que tiene razón. El derecho es probablemente la empresa que más consiste en argumentar, más que la ciencia, porque en el fondo de la ciencia hay muchísimos aspectos, digamos, de manipulación, de experimental, etcétera, etcétera. El derecho casi todo es argumentar. ¿Qué sentencias o qué juez? Bueno, ahora, si yo tuviese que hacer una recomendación, ¿quién diría yo que es el modelo? Un juez estadounidense que se llama Holmes, se llamó,
que está precisamente, es uno de los pragmatistas, o sea, muy vinculado con los filósofos pragmatistas, ¿no? del comienzo, Dewey. Dewey es un poco, digamos, posterior a él, James, etcétera, etcétera. Holmes yo diría que es el modelo de lo que es de argumentar bien en el derecho, ¿no? Un gran escritor, Pues un realista jurídico. un realista jurídico, el precursor del realismo jurídico. Pero hay muchos y muy buenos ejemplos. En España es más difícil encontrarlos. Ahora se podría empezar, pero por una razón. Porque en España, hasta hace relativamente poco, había un estilo muy desgraciado de escribir que empezaba con gerundios. Con los hechos empezaba resultando que, y con el aspecto normativo, ¿no? Considerando, claro, si empiezas una frase con un gerundio y esto, y luego había la malísima costumbre copiada de los franceses, de eso es lo que llamaban el párrafo único. Entonces había una argumentación, diríamos, donde no había ninguna estructura, es decir, todo seguido, con lo cual, pues, o sea que en ese sentido, ahora, en España han cambiado las cosas y, bueno, si uno se fijara, diríamos, en lo que ha sido la práctica de los últimos 30 años más o menos, desde la Constitución, podrían encontrarse algunos ejemplos interesantes, pero no son los mejores ejemplos. Es muy farragoso y luego por razones también de organización del trabajo, son muy largas, eso es un gran error. Una sentencia, hoy es difícil encontrarte una sentencia de menos de 50 o 60 páginas. Claro, con eso uno diría, bueno, ¿y cómo va a leerlo uno atentamente y todo esto, ¿no? De Holmes era muy breve. Esto también los americanos lo han estudiado con mucho detalle, ¿no? La media, a lo mejor, de los fallos de Holmes, creo que andaba por las 3 páginas o una cosa por el estilo, ¿no? Y alguien, yo no sé si medio broma... Sí, bueno, el Tribunal Constitucional americano en general son cosas muy buenas. Sí, no, son muy buenos. Incluso los reaccionarios pueden ser buenos juristas. De Holmes decía, medio broma, que decían que Holmes escribía en un pupitre de estos que escribía de pie. Entonces, de pie, claro, se cansaba al cabo de un tiempo. Habría que hacer lo mismo, ¿no? Con nuestros jueces, obligarles a escribir de pie, ya para escribirse más. Hoy hay una cosa que es malísima, que es la introducción de los ordenadores y el corta y pego. Entonces, como es facilísimo, pues entonces empiezan a incluir sentencias, referencias, no sé qué, sin orden ni concierto, ¿no? En fin, hay una mala organización de esto. Y luego también tienen, diríamos, los técnicos, los letrados, entonces escriben por un lado y luego los otros vuelven a repetir, en fin, es una... Algunos ejemplos se pueden encontrar, pero vaya, en ese sentido hay como una falta de buena tradición, ¿no? También porque hasta hace relativamente poco no se entendió que existiese propiamente la obligación de tener que motivar, o sea, tener que fundamentar bien las decisiones, ¿no? Una concepción más autoritativa del asunto. Y precisamente, claro, ¿qué autoridad es esa? Que tiene que dar sus razones. Autoridad es la que se impone, sin más.